¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Después de repasar la actualidad de esta jornada de lunes, comenzamos en Canal 7 Televalencia Ágora. Hoy con una invitada excepcional, porque como saben también desde Ágora, al margen de las tertulias, realizamos entrevistas a personalidades del mundo social, político y cultural. Es desde hace muy poquito candidata a la presidencia de la Generalitat Valenciana y es que ha conseguido los 307 avales necesarios. Estamos hablando al equivalente del 7% de la militancia para eso, para ser la próxima candidata por Compromís. Hablamos de Mónica Oltra. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bienvenida de nuevo a Canal 7. Muchas gracias. Primera entrevista como candidata, me decía. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que me estreno hoy como candidata y encantada de estar aquí con los telespectadores y con vosotros. Satisfecha, me imagino, con ese apoyo que ha recibido, además, en tiempo récord. Sí, la verdad es que sí. Y esta mañana cuando he ido a entrar en la web para ver, en fin, cómo estaba el tema, ya estaban todos los avales recogidos y se ve que esto se dirimió anoche. Que se ve que estaban esperando a las 12 de la noche para poder votar, cosa que a mí no se me hubiera ocurrido. Hoy era el primer día, pues yo esta mañana, pues antes de las 8, ya había entrado, pero había mucha gente que se me había adelantado y bueno, bien, claro que estoy contenta. Esto demuestra el apoyo de los ciudadanos a Mónica Oltra. Bueno, pues como les decimos, invitada, entrevista especial hoy en Canal 7. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y abogada en ejercicio. Estuvo afiliada a Esquerra Unida desde el mismo momento de su fundación. Desde 1996 hasta el 98 fue de hecho la presidenta de Joves de Esquerra Unida del País Valencià. Se presentó como candidata a les Corts con su partido dentro de la coalición Compromís pel País Valencià en las elecciones autonómicas de 2007. Sería en las de 2011 cuando Mónica Oltra resulta elegida diputada de la coalición Compromís. Desde entonces, sus intervenciones en la Cámara Valenciana han tenido gran notoriedad, especialmente en relación con el caso Gürtel, pudiéndose afirmar que llegó a convertirse en el auténtico azote del expresidente Francisco Camps. Los últimos meses no han sido fáciles para Compromís por el reglamento de primarias que a punto estuvo de dar al traste con la coalición. Ahora será la única candidata que acudirá a las primarias de la coalición para encabezar el proyecto autonómico, ya que Enric Morera anunció que no lo haría, dando su apoyo a la líder de Iniciativa. Mónica Oltra ha conseguido en las últimas horas 307 avales necesarios para ser la candidata en tiempo récord, ya que el proceso de recogida se iniciaba esta medianoche. En los sondeos recientes sobre política valenciana sigue siendo una de las políticas mejor valoradas. Esta noche, en Ágora, recibimos a Mónica Oltra. Hablemos, señora Oltra, de ese proceso complicado que ha padecido en los últimos meses la coalición Compromís. ¿Estuvo en riesgo? ¿Hubo momentos realmente complicados? En riesgo no. Lo que pasa es que sí que hubo momentos difíciles, porque la verdad es que ha sido difícil conseguir un reglamento para conseguir un proyecto político como el que soñábamos, ¿no? Que era un proyecto donde todo el mundo tuviera visibilidad, donde lo importante no fuera que la mayoría pasara por encima de la minoría, sino al contrario, que todos los que estamos en Compromís pensemos como pensemos o tengamos la idea política que tengamos, podamos estar en igualdad de condiciones y visibles, ¿no? Obviamente nuestra formación política está formada por 3 partidos y además por gente que no está en ninguno de esos partidos. Entonces, dar visibilidad a estas 4 patas, es como una mesa, ¿no? Dar visibilidad a estas 4 patas, que al final es lo que nos da la estabilidad, porque la mesa se sostiene sobre esas 4 patas, pues ha sido difícil, pero lo hemos logrado y al final lo hemos logrado con el 97% de apoyo. ¿Y dónde estaba la cuestión exactamente para explicar al ciudadano este proceso largo y complicado? El hecho de ponerse de acuerdo en cómo iban a ser las primarias en Compromís, ¿este ha sido el punto de inflexión? Claro, porque al final todo el mundo también, las 4 patas, sí, quieren estar visibles. Claro, aparte de sostener al tablero, también quieren, bueno, pues cada una quiere tener su parte, ¿no? ¿Y jugaba aquí con ventaja Mónica Oltra? Es decir, ¿el pulso más fuerte lo tenía ahí Mónica? Yo creo que no, yo creo que no, porque aquí cada uno aportaba un valor, ¿no? Es cierto que yo aporto un valor bueno, muy importante, añadido, también, de la mejor política valorada exacto, en estos momentos. Eso es un valor, pero también el partido más grande que tenemos dentro de la coalición aporta pues, muchos militantes, aporta un trabajo en los ayuntamientos.
el Partido Verde aporta que hayamos sido la fuerza política que mejor y más ha tratado los temas medioambientales, que en este momento además, fíjate que estamos en un momento crucial con el cambio climático, la conferencia que ha habido en Perú, y es el reto que el ser humano tiene ahora mismo encima de la mesa, y esto lo aporta el más pequeño de los partidos, pero es muy importante porque yo creo que es el tema más importante que tenemos encima de la mesa, ¿no? Y las personas que no están en ningún partido también aportan sus conocimientos, su valía. ¿Ha salido reforzada la coalición con lo sucedido? Sí. ¿Y cómo valora el gesto que ha tenido Enric Morera? Pues lo valoro dentro de esta manera de ser que tiene nuestra coalición, nuestra fuerza política, y es siempre hemos trabajado desde la generosidad mutua, desde la solidaridad y compartiendo la visibilidad y el liderazgo. Quiero decir, cuando Enric iba a ser cabeza de lista en el 2011, yo era portavoz en aquel momento en el grupo parlamentario, en esas imágenes que habéis puesto, y yo también di un paso atrás porque yo entendía que el que iba a ser cabeza de lista tenía que ser también el portavoz del grupo parlamentario, y así nos hemos ido cediendo el protagonismo uno a otro, y creo que es muy valioso, la gente lo agradece, porque en vez de basar nuestra experiencia compartida en la competencia, la hemos basado en la cooperación, y ese es el éxito de Compromís, la clave del éxito. ¿Y qué hay de cierto en esos coqueteos que dicen que han habido entre Mónica Oltra y Podemos? ¿O es todo, bueno, rumores periodísticos? Bueno, es que, claro, yo supongo que esas cosas son muy atractivas desde el punto de vista de los medios de comunicación, ¿no? Porque la coalición no hay, Mónica podría irse a Podemos. Entonces entra ahí, es melodramático, ¿no? Pero la verdad es que coqueteos políticos, en este caso, ¿no? Habría que decir. Está claro. ¿Verdad? Hay que puntualizarlo. Bueno, pues ha habido, pues eso, coincidencias en este programa, coincidimos una vez con una dirigente de Podemos, pero no ha pasado de ahí, de estar juntos en debates, de intercambiar opiniones de debate público, ¿no? Pero tampoco ha dado para más. Para más. No. Lo que sí que se llevó es una buena ovación, Mónica Oltra, en la asamblea celebrada en Podemos con la presencia de, bueno, pues del máximo de Pablo Iglesias. ¿Cómo vivió esta ovación? Bueno, sorprendida, porque además no estaba anunciada públicamente su presencia en el acto. Sí, ya, bueno, me invitaron y a mí, en fin, yo lo agradecí mucho el gesto, ¿no? Porque creo que hace falta diálogo y conexión entre diferentes fuerzas políticas. Se ha perdido mucho el diálogo en la política, pero la ovación, la verdad es que me sorprendió y la recibí con mucho cariño y muy agradecida porque realmente también es el reconocimiento a un trabajo y no solo a mí, sino que yo creo que también el trabajo que ha hecho Compromís aquí en este territorio, ¿no? Que compartimos esa batalla por la democracia, esa batalla por la gente más humilde, pues esa idea la compartimos y en ese sentido yo creo que la ovación, pues que también dio luego mucho para interpretaciones, claro, es que no era para menos, ¿no? Claro, pero yo lo recibo como el cariño también de la gente en la que compartes ideas, ¿no? No todas, porque si no estaríamos en la misma formación política, pero sí que compartes y eso está bien. Hoy hemos anunciado a los valencianos que teníamos en los estudios de Canal 7 Televalencia a Mónica Oltra, además en su primera entrevista como candidata ya oficial a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Y han querido preguntarle muchas cosas, así que si no le importa vamos a ir respondiendo a algunas de estas preguntas, inquietudes que tienen los valencianos. Mónica Oltra, quería saber qué haría si llegara a la presidencia de la comunidad. Lo primero que haría. Lo primero, yo creo que hay que hacer dos cosas. Bueno, en fin, nada más llegar hay que ver lo que hay, ¿no? Y hay que situarse, pero fuera de esto, las acciones políticas ya en concreto, yo creo que hay dos que son fundamentales. Una es un plan de choque contra la pobreza. Tenemos 1/3 de valencianos y valencianas que no llegan a fin de mes, que no tienen trabajo, que viven en situación de exclusión social, algunas de estas familias en pobreza severa. Tenemos casos de malnutrición infantil, tenemos niños que tienen verdaderos problemas para tener material escolar, incluso para alimentarse adecuadamente, y eso en un país rico como el nuestro y un país del primer mundo no puede pasar. Entonces, lo primero, plan de choque contra la pobreza. ¿Ayuda económica en este caso? Sí, políticas, obviamente políticas, de momento, para que la gente no viva en la pobreza. Y paralelamente son dos planes de choque, plan de choque por la limpieza en las instituciones y contra la corrupción y para fortalecer la democracia, que además esas son medidas que no cuestan dinero, que son medidas de control, son medidas de decencia
democrática y política, que creo que son las dos emergencias que tenemos, la emergencia social y la emergencia democrática. En cuanto a la emergencia social, ¿qué opinión tiene de esa expectativa que tiene el Gobierno central de ese 2% de recuperación de crecimiento económico previsto para el 2015? ¿La recuperación es una realidad, Mónica Oltra, también en la Comunidad Valenciana? A ver, esto es como todo, las cifras son muy sufridas, ¿no? Y aquí hace 6 meses se hablaba de las cifras de exportaciones, ahora las previsiones de crecimiento, que no deja de ser una especulación, no deja de ser una previsión, pero la gente sabe lo que está pasando. Quiero decir, aquí se nos lleva diciendo desde hace un año que la recuperación ya está en marcha y que la crisis es historia, pero eso que se lo digan a los hogares, que encuesta detrás de encuesta sale que tienen una situación de pobreza, que viven en una situación de pobreza. Y esas cifras están ahí, y son cifras de la Unión Europea, son cifras de Cáritas, son cifras de UNICEF, son cifras de organismos muy prestigiosos, ¿no? Lo que pasa es que a fuerza de repetir, estamos saliendo de la crisis, creen que la gente se lo va a creer, cuando la gente lo que tiene en sus casas es lo que tiene y saben lo que tienen, ¿no? Y a mí me parece muy feo que en política se hagan esas cosas, ¿eh? Porque estar hablando de una recuperación, teniendo las cifras de desigualdad, y además el crecimiento tampoco es sinónimo de desarrollo humano, ¿eh? Hay países que tienen un crecimiento brutal en el planeta y sin embargo no tienen desarrollo humano y no tienen índices de igualdad. Aquí, por ejemplo, en los índices de igualdad hemos empeorado muchísimo en estos últimos años, ¿eh? Entonces, a menor índice de igualdad, menor bienestar. Los países más desarrollados y en desarrollo humano, ¿eh?, de nuestro entorno son países donde hay menos diferencia entre ricos y pobres. Bueno, pues plan contra la pobreza, primera cosa que realizará Mónica Oltra en el caso de convertirse en la nueva presidenta de la Generalitat Valenciana. Más junto preguntas. con el tema democrático, ¿eh? 2 planes de choque. Transparencia para acabar con la corrupción, de la que hablaremos también a lo largo de esta entrevista. Segunda pregunta de los valencianos a nuestra invitada hoy especial en Canal 7. Hola, Mónica Oltra, soy Alfonsina. Mira, ¿qué tal? ¿Cómo harías una ley de transparencia ciudadana en toda la Comunidad Valenciana? Bueno, pues nos viene al hilo. Pues sí, parece que me haya oído. ¿Cómo sería esa ley de transparencia? Bueno, hacen falta muchas más cosas que no solo la ley de transparencia. Al final lo que hace falta es control, ¿vale? La ley de transparencia, al final, de lo que se trata es que los ciudadanos puedan saber en qué se gasta el dinero público, cómo se gestionan las decisiones, qué lobbies hay detrás, qué grupos de presión hay detrás de determinadas decisiones. Y esto, al final, se hace a través de mecanismos legales, es decir, tú haces una ley en la que obligas a publicar en qué se ha gastado el dinero, pero no a publicar, se ha gastado en una mesa, no, oiga, a quién se le compró la mesa, por qué se le compró a ese, qué precio ha costado, ¿no? Donde se publica todo. Hacen falta mecanismos de control. En este momento, los órganos estatutarios de control, como es la Sindicatura de Cuentas y el Síndic de Greuges, ¿funcionan bien? Trabajan, sí. No voy a decir que no trabajan, pero los síndics se eligen a propuesta del partido mayoritario. De 3, 2 los pone el Partido Popular, en este caso, que tiene mayoría. Para mí eso no tiene sentido, porque lo que no puede ser es que aquel que tiene que ser controlado elija a los controladores. Esto hay que invertirlo. Y además hay que incorporar a ciudadanos a través de mecanismos como se elige el jurado. El jurado se elige aleatoriamente. Cualquiera de nosotros que cumpla una serie de requisitos puede ser jurado en un juicio con jurado. Bueno, pues yo creo que determinados órganos, y ya lo propusimos cuando el Consell Jurídic Consultiu se reformó la ley, se incorporen ciudadanos que cumplan un determinado perfil, obviamente, a través de estos mecanismos como el jurado popular, que por un año puedan estar ahí, ¿no? Al final se trata de que el control se ejerza de manera ciudadana, independiente de verdad, y que nadie que tenga que ser controlado pueda levantar el teléfono para presionar al que controla. Es un tema que preocupa muy de lleno al ciudadano, la corrupción, y especialmente en la Comunidad Valenciana. ¿Cree que el Gobierno valenciano está tomando las medidas adecuadas para combatir la corrupción? Se habla ya de una ley de transparencia, de una web en la que se publican ya cosas que hasta el momento la Generalitat no había realizado. La línea roja de Fabra. También hemos ido viendo, bueno, pues como han salido diputados bastantes, quedan todavía, que han sido, bueno, pues imputados en diferentes casos de corrupción. ¿Cree que está siendo no es demasiado duro con la corrupción? ¿El señor ¿Fabra? Sí. Si él está luchando contra la corrupción, Sí. no. En absoluto.
¿La línea roja de Fabra, por ejemplo, funciona? ¿Qué línea roja? ¿Dónde está la línea roja? ¿La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo? Ricardo Costa, asegurado que no irán miembros de... imputados en las listas en las elecciones. Solo faltaba que Sonia Castedo volviera a ir en la lista del Partido Popular. Es que eso no es luchar contra la corrupción. Luchar contra la corrupción es decir, que tengo 5 diputados imputados, los 5 al grupo de no adscritos, fuera del grupo. Si no quieren dimitir, es verdad, no les puede hacer dimitir, en eso tienes razón. No los puede hacer dimitir, pero los puede echar de su grupo. ¿Del partido? Del grupo. Y de su grupo parlamentario. La actual gerente del Partido Popular la puede echar. En 5 minutos puede estar en la calle. La acaban de sentar en el banquillo por fraude electoral, lo cual significa haber hecho trampas en las elecciones. Los van a juzgar por hacer trampas en las elecciones, por haberse financiado de manera ilegal, presuntamente, ¿no? Lo tendrán que ver los jueces. Hablamos de la pieza valenciana del caso Gürtel. Estamos hablando de la pieza valenciana del caso Gürtel, que hoy ha salido el auto de procesamiento. Y 2 diputados que todavía siguen sentados en sus escaños y que aquí los diputados han dimitido cuando les ha venido bien a ellos por su situación procesal, no por el tema político. Y según si eran más amigos o menos amigos de Fabra, pues han tenido la protección. Y además él es presidente gracias a la corrupción y lo sabe. Y entonces, como sabe que lleva ese estigma, pues tiene mal de conciencia, pero no está haciendo lo que toca, ¿no? ¿Reconoce Mónica Oltra que no lo ha tenido fácil el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra? Desde que llegó, digo. No, los que no lo han tenido fácil somos los valencianos con este gobierno. Él, el que lo ha tenido fácil, para él ha sido un paseo en barca. Él le aplaudía a Camps, ¿eh? Él era de los alcaldes que le encargaba a Calatrava y le pagaba millonadas por una maqueta. Quiero decir, es que él ha formado parte de todo esto. A mí, a que ahora se venda la imagen de que pobrecito, lo que ha tenido que heredar, no, es que no es su herencia, es que él ha formado parte de eso. Es que yo le he visto cómo se ha puesto en pie a aplaudir a Camps, que estaba generando todas estas políticas, que él ha continuado. Él ha continuado con las políticas que nos han llevado a este desastre. ¿Cree que va a ser el próximo candidato a la presidencia de la Generalitat por el Partido Popular, Alberto Fabra? Bueno, eso depende de Rajoy, ¿no? No depende ni de los valencianos, ni depende de la opinión que tengamos de Fabra. ¿Le gustaría que fuera Mónica Oltra? ¿Que fuera como Fabra? Candidato a la presidencia de la Generalitat por el Partido Popular. ¿Le es indiferente cuál sea el candidato? Me da igual, sí, porque al final esto es un proyecto colectivo, no es un tema individual. Si es Fabra, pues Fabra, porque ya digo, ellos no hacen primarias, no tienen problemas con los reglamentos, ellos directamente, Rajoy dice quién tiene que ser, entonces que decidan ellos. Cualquiera creo que es cómplice de la situación que estamos viviendo y de tener la comunidad más endeudada de toda España y de haber tenido una situación económica nefasta. Hablaremos de las medidas que propone Compromís porque ya las podemos leer. Por cierto, nueva web de Mónica Oltra como candidata a la presidencia de la Generalitat con ese lema, las razones de sí. Se lo contamos enseguida, pero vamos con más preguntas porque los ciudadanos son protagonistas también esta noche en Canal 7. Mónica Oltra, ¿qué haría con Radio Televisión Valenciana? Bueno, la pregunta que hacen siempre los ciudadanos, ¿qué les preocupa? Radio Televisión Valenciana. Bueno, yo creo que los valencianos y valencianas nos merecemos tener unos medios de comunicación públicos, no del gobierno, que es lo que hemos tenido hasta que se cerró. Entonces, es una cuestión además de derecho constitucional, el derecho a la información y a una información que nos cuente las cosas desde ese punto de vista más cercano, ¿no? Al final, un medio de comunicación, y además en valenciano, en nuestra lengua, es una ventana a través de la cual vemos el mundo, pero también a través de la cual el mundo nos ve. ¿Abrirá Canal No, Radio Televisión Valenciana, una nueva Radio Televisión Valenciana si ganan las elecciones, Mónica Oltra? Yo no abriré nada, porque si yo soy presidenta me gustaría no tener que inaugurar nada, porque para empezar yo creo que eso es un servicio público que hay que poner en marcha, y yo creo que hay que poner en marcha la siguiente legislatura. Yo no voy a decir tal día, porque eso ya es entrar en esa dinámica electoral que a mí no me gusta nada, que es prometer cosas que después se pueden cumplir o no. Entonces prefiero decir, en esta legislatura que viene hay que tener una radio y una televisión valenciana públicas, en valenciano, de calidad, independientes, profesional,
donde los periodistas puedan hacer su trabajo con libertad y no haya nadie de presidencia que llame por teléfono, y por tanto una televisión y una radio que no inaugure un presidente. Desde luego, si soy yo, no la inaugurará una presidenta, será un servicio público que se pondrá en marcha y lo inaugurarán los periodistas cuando abran emisión. ¿Cree que también es necesaria una regularización de las televisiones locales en estos momentos, conforme estamos? Obviamente, porque aquí lo que ha habido son sentencias que han dicho que lo que se había hecho estaba mal hecho, porque la verdad es que este gobierno, aparte de ser un gobierno que tiene problemas de corrupción, es un gobierno que tiene un problema de incompetencia muy grande, es decir, no son capaces de gestionar la vida diaria, la vida cotidiana, las normas más sencillas, y por lo tanto, claro que hay que regular para que haya un espacio cómodo donde todo este espacio se ordene, ¿no? Su partido en estos momentos de primarias, con esa candidatura ya sin rival, como titulaban muchos medios de comunicación, y bueno, pues con expectativas ya de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Mónica Oltra se enfrentará, de momento, que sabemos, a Chimo Puig por el Partido Socialista, a Ignacio Blanco de Esquerra Unida, a Toni Cantó de UPyD, y puede, Mónica, que sea la única mujer que lo haga a la espera del Partido Popular, que todavía no sabemos candidato, y si Podemos decide o no finalmente presentarse bajo esa sigla. Según las expectativas que hemos visto en encuestas, estaríamos ante un cambio de gobierno próximamente en la Generalitat y acuerdos entre la izquierda. ¿Cómo se ve todo esto, Mónica? Bueno, se ve pues con expectativa y con ilusión también, porque realmente creo que la mayoría absoluta, sobre todo la de los últimos años, ha hecho mucho daño a la política, ha hecho mucho daño a la democracia y al final nos ha hecho mucho daño a todos, porque aquí se ha confundido mayoría absoluta con poder absoluto. El hecho de que ningún partido vaya a tener mayoría absoluta, o por lo menos eso dicen las encuestas, la verdad es que abre un panorama muchísimo más político, porque abre el panorama del diálogo. Yo creo que por eso yo no me enfrentaré a nadie, espero confrontar ideas, compartir con los espectadores, si es que llegamos a hacer debates públicos, pues una manera de ver la política, una manera de entender las propuestas, pero no me gusta ya que se plantee la política siempre como ese Sí, es una confrontación de ideas, pero no es un enfrentamiento, pienso yo, ¿no? Porque no debe ser un enfrentamiento, ni debe ser una cuestión de ganadores y perdedores. A mí no me gusta decir, es que quiero ganar las elecciones, no, porque cuando uno pretende ganar siempre hay alguien que pierde, ¿no? Y creo que la política no puede ser una cuestión de ganadores y perdedores, sino tiene que ser una cuestión donde al final los ciudadanos sitúan a cada uno con una determinada influencia y en función de eso pues hay que hablar, ponerse de acuerdo, transigir, escucharse. Todo eso se ha perdido en el Parlamento. Y en torno a esas previsiones que yo le hablaba, de esas expectativas electorales, sumando las fuerzas de la izquierda, que daría una nueva presidencia a la Generalitat, ¿se miran, se suman esto o esto lo hacemos solo los periodistas? Dígame la verdad. Pues yo supongo que se hace, a mí no me gusta hacerlo. Yo sé que se hace, que hay gente haciendo cuentas todos los días, pero a mí no me gusta. No me gusta, entre otras cosas, porque me parece muy despectivo respecto de los ciudadanos y ciudadanas. Es que la gente, cuando alguien sale ya especulando, yo pactaré con no sé quién y no sé menos y con estos números saldrá esto y lo otro, dices, oye, que primero hay que ver que la gente vote. Porque esto es una especulación, las encuestas al final es también un estado de ánimo, pero la gente lo que piensa cuando pasan esas cosas es que ya se están repartiendo el pastel, ¿no? Y lo que hay que hacer es decir, no, ganarse la confianza del ciudadano. Primero que hablen los ciudadanos y ciudadanas y digan, pues a ti te toca tanto, 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 tanto. Y después hablamos, ¿en base a qué? A propuestas, a programas, obviamente, a afinidades políticas. Pero yo soy partidaria de hablar con todo el mundo que está en la decencia política. Creo que las casas tienen que estar limpias. Vamos con más preguntas de los valencianos en esta noche especial en Canal 7 con Mónica Oltra. Mónica, ¿has hablado con Pablo Iglesias recientemente? No, se insiste en este tema demasiado, Mónica. Sí, es que yo creo ¿por qué? Pues yo creo que les da un poco de morbo también, ¿no? el tema, porque ya... No, pues hablé con él el día de la asamblea. Sí, el último día que hablaste con Sí, Pablo. cuando lo proclamaron. Es que igual la gente se piensa que nosotros hablamos todos los días. A diario, ¿no? Yo he hablado 2 veces con él, una vez que coincidí en una tertulia televisiva y otra vez el otro día en la asamblea, que son las únicas 2 veces que nos hemos visto, que lo más que hice fue felicitarlo, porque... Imagínate, allí había cientos de personas y... Lo que está claro es que es un nuevo actor en un nuevo panorama político. Podemos, con gran fuerza, ¿le hace daño al final a Compromís
Es decir, el votante en las elecciones europeas, por poner la última cita electoral que tuvimos, que votó a Podemos, ¿dejó de votar a Compromís? Bueno, es posible que hubiera gente que estuviera dudando entre votar a Podemos y votar a Compromís, ¿no? Y unos se decidieron finalmente por Compromís y otros por Podemos. ¿Tienen muchas cosas en común ambos partidos? Tenemos cosas en común, pero tenemos otras que nos diferencian. ¿Como por ¿no? ejemplo? Por ejemplo, a mí una de las cosas que me gusta mucho de nuestro proyecto de Compromís es nuestro discurso medioambiental, que es nulo en Podemos. Y a mí me parece que en este momento político histórico, o el tema del cambio climático, el colapso ecológico, la crisis energética del hecho de que se están acabando las energías fósiles, nos lo tomamos en serio, o nuestros hijos van a tener problemas para vivir en este planeta. Luego, si eso no está en la agenda, en los primeros puestos, y además vamos a tener muchos problemas económicos si no empezamos ya a trabajar seriamente estos temas medioambientales. Y nosotros hemos trabajado muchísimo, hemos tenido además un diputado dels Verds, Juan Ponce, que ha hecho un trabajo fantástico en el Parlamento con estos temas, y eso, por ejemplo, no lo tiene ninguna otra fuerza política. ¿Y algo que les una a Podemos? Pues yo creo que en el discurso este de romper con la casta política, ¿verdad? Yo este término ya lo usaba antes de que se hiciera famoso, pues en esa ruptura con la corrupción, en el recuperar la dignidad ciudadana, para también la participación política y democrática, y sobre todo en el decir, oiga, la política lo que no puede servir es para hacer más ricos a los poderosos, la política lo que no puede servir es para que unos señores que están tomando decisiones después acaben en las eléctricas haciéndose ricos después de haberles hecho en fin, las políticas que querían las eléctricas, y todo este tipo de cosas y que han indignado tanto a la gente con los políticos y que han llevado a que tengamos una situación de corrupción tan grave en este territorio nuestro. Pues nosotros fuimos pioneros. Antes de que existiera ni siquiera el conocimiento de una fuerza política como Podemos, nosotros ya estábamos en el Parlamento denunciando esto, la deuda ilegítima. Fuimos el primer partido en toda España que planteó en un Parlamento que la deuda había que auditarla, que no era posible que los ciudadanos tuviéramos que pagar una deuda que se había hecho de manera ilegítima. Se nos había sobreendeudado para hacernos dependientes y para desviar dineros a intereses particulares. Todo esto nosotros lo hemos defendido. Y es una de las razones de un sí, que explica. Y es una de las razones de un sí. Exacto. En la página web de Mónica Oltra, como candidata a la presidencia de la Generalitat. Última pregunta de la calle para nuestra invitada, Mónica Oltra. Mónica, ¿echas de menos, aunque sea un poco, a Juan Cotino en las Cortes? No, no lo echo de menos. No, en absoluto. No. Ha sido, creo que una relación muy intensa. No, no ha sido una relación intensa, porque odio. En realidad, yo no le tengo odio, no. Soy una persona que intenta vivir sin odio, ¿no? No le tengo odio, ¿no? No le tengo odio, pero es una persona que ha hecho mucho daño a la institución más importante, que es el Parlamento, que es de las típicas personas que están en política para el poder y para enriquecerse, para defender los intereses familiares y personales, y es todo lo que yo detesto de lo que puede representar un político como él. O sea, yo eso lo detesto, lo cual no me lleva a odiarlo a él. ¿Cree que tenía que haber abandonado la presidencia de las Cortes hace mucho tiempo? Yo creo que no tenía que haber llegado nunca. Creo que es una de esas personas que no nos merecemos los valencianos. Vivió de una manera especial esos capítulos que toda la prensa siguió, la expulsión de Mónica Oltra en las Cortes. ¿Cómo se llevó esta Pues mal. Yo además esos días tenía un momento también difícil y lo viví mal porque fue injusto, ¿no? No llegó a escuchar, ¿no? Creo que se lo he preguntado en otras ocasiones. Sí lo comentamos. Yo no llegué a escuchar el segundo aviso. Porque probablemente si no me habría callado. Pero es verdad que yo estaba ese día muy indignada porque además yo había preguntado por la pobreza infantil y se me había contestado con el sueldo de un electricista de un ayuntamiento de no sé qué, porque había hecho muchas horas extras, y me pareció una burla a los ciudadanos y me pareció de una insensibilidad. O sea, no puede ser que yo esté preguntando qué se va a hacer para paliar la pobreza infantil, que tenemos niños con desnutrición ya. O sea, ya hay pediatras que alertan casos puntuales, pero ya hay niños no solo con malnutrición, sino con desnutrición. Y eso está pasando aquí. Que yo esté poniendo ese problema encima de la mesa y que el conseller se burle, se mofe,
Pues hombre, eso pues a mí la verdad es que me indignó mucho. Bueno, pues ya no es el presidente de las No, Cortes, ya ha no, dejado ese cargo afortunadamente. y esperaremos a ver qué dice la justicia en torno a esos casos Sí. bajo sospecha que tiene, porque realmente hay que decir que todavía presunción de inocencia para el señor Obviamente, sí, Cotino, yo y hay que respetar esto. Claro, yo soy una gran defensora de la presunción de inocencia porque es uno de los derechos que se luchó mucho en este país para tener derechos humanos y tener una Constitución, y la presunción de inocencia es uno de ellos. Pero que él está en política para defender los intereses de sus familiares, eso yo lo afirmo sin presunto. Otra cosa es que después sea delito o no lo que él ha hecho, pero él está por vanidad personal, porque le gusta el poder, y por defender los intereses particulares. Estamos en los minutos finales. Le voy a pedir brevedad para que nos dé una pincelada, porque habrá tiempo cuando lleguen las elecciones de conocer el programa a fondo de Compromís. Hoy no es el objetivo, pero sí, también queremos saber, por ejemplo, qué haría Compromís para generar más empleo en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues ahí hay varios factores que hay que desarrollar. Uno es el sector público. Es verdad que en este momento también necesitamos una ley de financiación más justa, o por lo menos los valencianos tenemos que tener la financiación que por habitantes y por necesidad de servicio público necesitamos. Lo que no puede ser es que Montoro y Rajoy nos tengan a la cola de financiación, porque nosotros no somos ciudadanos de segunda, ni somos menos que los de Castilla y León, ni somos menos que los de Navarra, ni somos menos que otras comunidades autónomas, ¿no? Por tanto, eso haría falta, entre otras cosas, para hacer una parte, sector público. Nosotros tenemos muy poco empleo público, comparado con los países punteros de Europa. Eso es algo ya que te genera trabajo. Cuando alguien tiene trabajo, consume. Cuando alguien consume, paga impuestos. Cuando alguien paga impuestos, la economía devuelve a las arcas públicas el retorno que se llama, ¿no? Entonces, desarrollar la ley de dependencia desde el sector público. Hacer ofertas de empleo público allí donde hace falta. O sea, tenemos juzgados colapsados y no se convocan plazas para tener trabajadores en esos juzgados. Quien dice juzgados dice sanidad, donde se está jubilando gente y no se sustituye, dice educación, etc. Sector público. Luego, obviamente, el sector privado. Las empresas tienen que poder crear empleo. Hay que tener un plan de industrialización de nuestro territorio. Es la asignatura pendiente de todos los gobiernos que hemos tenido. Plan de industrialización, organización industrial. Los empresarios tienen que saber que aquí lo que hace falta es una mejor organización industrial. La competitividad no se puede basar en la bajada permanente de salarios, porque si no hundimos la demanda interna, que es como estamos ahora. Para que lo entiendan los espectadores, la demanda interna se hunde cuando la gente no puede consumir, no puede comprar, ¿vale? Y luego está el tema ya más a largo plazo de un cambio del modelo productivo, y es la descarbonización de la economía. Que es la puesta a ver, esto que suena así, hay que poner bien la R, si no hay que descarbonizar, no otra cosa. Esto significa que hay que apostar por una economía ecológica, la ecoeconomía, digamos, que es el petróleo se acaba y por tanto, esta que es basado en el carbono, hay que apostar movilidad sostenible, energías renovables. España llegó a ser puntera, por ejemplo, en una energía, la solar, la fotovoltaica, y con todo el cambio que hizo el gobierno central de penalizar la fotovoltaica, las empresas que estaban creándose, el trabajo que se estaba creando, la gente que estaba innovando, investigadores, pues están todos en Alemania o han cerrado o han tirado la toalla, ¿no? Entonces, movilidad sostenible, energías renovables, eficiencia energética de las viviendas. Estos son tres sectores que generarían muchísimo bienestar, trabajos dignos, bien remunerados, bien pagados, para que después se pueda tener una vida digna. Y, por ejemplo, sectores como el de la construcción, que en este momento está en el momento más delicado, lógicamente, el más afectado por la crisis. Pues esto cubre dos cosas, sí. Y es que yo adapto los edificios para que gasten menos energía, con lo cual soy menos dependiente y además doy trabajo y muevo el sector, ¿no? Y estos tres, solo con estos tres, habría muchas más cosas que hacer, ¿no? En turismo de interior, tenemos un país precioso, no solo la costa, tenemos unos paisajes de interior, un patrimonio cultural, arquitectónico fantástico, y luego invertir en investigación, desarrollo e innovación. Los países más prósperos de la Tierra
tienen muchos ingresos por patentes que es algo que ha investigado una persona, ha inventado y después se puede vender y puede generar mucha riqueza. Bueno, pues muchas propuestas las que Muchas. hemos escuchado, que podemos leer, por cierto, en esa página de Mónica Oltra, nueva, que acaba de estrenar también como candidata a la presidencia de la Generalitat por Compromís, las razones de un sí. Comenzábamos la entrevista diciendo que era la primera que tenía Mónica Oltra, tras reunir esos 307 avales, satisfecha, por tanto, Sí, sí, la veíamos. de mis compañeros y compañeras, muy también, contenta, porque además son avales internos, ¿no? Que Es el apoyo filtro, de claro, los- el filtro de los- que pusimos también para que no se presente a lo mejor alguien que dices, necesitas un aval. Está claro. Hay de un 7% de mis compañeros y compañeras y sé que muchos se han quedado sin poder avalar porque se cerraba. Una vez llegabas al tope, tampoco para que no se hicieran muchas diferencias, ¿no? Ni fuera ahí nadie avasallando, Se hace cosa que realidad, también me gusta. se hace realidad uno de los sueños de Sí, Mónica Oltra, ser sí. candidata Sí. a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Y serlo por Compromís, Y sí. serlo por Compromís. Pues Sí. enhorabuena, de verdad. ¿Cómo se presentan las fiestas navideñas? Bien. ¿Aquí en Valencia? Sí, con la familia y bueno, este año ha sido un buen año, así como el año pasado. Regular. Sí, con mucha emoción y bueno, Es se normal. presentan bien. Bien, Venga, pues este año ha sido bueno. Nos alegra. Mónica Oltra, vacaciones, ¿no? Como diputada. Sí, bueno, supongo que tendré ahí unos días, ¿no? De parón Sí, en el tres, Parlamento. cuatro, Bien. sí. Se les critica esto un poco, ¿no? ¿Tienen ustedes demasiadas Bueno, este año no vacaciones? se para, este año se alarga el periodo de sesiones. Sí. Bueno, esto de las vacaciones que también es un mito, porque es verdad que no había sesiones en enero, pero yo, por ejemplo, enero y julio los recuerdo como meses de muchísimo trabajo. Para porque preparar, es, claro. cuando se prepara, cuando tienes más reuniones, preparas iniciativas, pero claro, el que es diputado de botón, que digo yo, que solo va a votar en las sesiones plenarias, se tira ahí 2 meses de vacaciones como un sátrapa, pero en fin, no es el caso de menos de los grupos pequeños que no damos Tienen abasto. más ¿no? volumen de trabajo. Sí, exacto. Gracias, Mónica, lo dicho. Gracias a vosotros. Y le esperamos pronto en una tertulia de debate, que Venga. siempre nos gusta tenerla Claro que entre sí. nosotros. Muy Feliz bien. Navidad, aprovechamos y buenas Igualmente, noches. y a todos los espectadores. Gracias. Hasta aquí nuestra entrevista especial hoy en Canal 7 Televalencia con ya la candidata a la presidencia de la Generalitat por Compromís, Mónica Oltra. Mañana les espero, como siempre, en el informativo. No tendremos tertulia porque hay fútbol y estará nuestro compañero Julio Insa con la retransmisión del Valencia Club de Fútbol. Pero sí informativo. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches.